Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar de el plejo solar y la irrigación del intestino delgado y del páncreas. Son bastantes temas, entonces sí, vamos. Primero, vamos a hablar del plejo solar. ¿Qué es el plejo solar? Es un plejo compuesto de diferentes ganglios que ya vamos a ver más adelante explicados cada uno. En específico, hay 6 ganglios. Pero bueno, es un plejo con información parasimpática y información simpática. Vale, vamos a ir por cada uno de ellos. Primero vamos a hablar del componente parasimpático del plejo solar. El componente parasimpático del plejo solar se compone por los nervios vagos. Los nervios vagos son el derecho y el izquierdo, pero cuando cruzan el diafragma con el esófago se van a volver anterior y posterior. En específico, el izquierdo se va a volver el vago anterior y el derecho se va a volver el vago posterior. Vale, listo. Ese es el componente parasimpático. Ahora vamos a hablar del componente simpático. El componente simpático está compuesto principalmente por los nervios esplácnicos. Los nervios esplácnicos son de T7 a T12, los nervios torácicos de T7 a T12. Y vale la pena resaltar que los nervios de T7 a T9, o sea, el nervio esplácnico mayor, son los que se encargan de la inervación específicamente del estómago. Vale, y del estómago hablamos en el anterior video. Entonces, bueno, y finalmente hablar de esto, importantísimo. Vale, las aferencias van a viajar junto a las fibras simpáticas, todo lo que vaya del plejo solar. ¿Qué significa esto? Todo lo que quiera ir a la médula, las aferencias, lo que vaya del lugar a la médula o al cerebro, va a ir junto a las fibras simpáticas del componente simpático. No son las mismas fibras, pero van a ir junto a las fibras simpáticas. Vale, listo. Ya teniendo esto en mente, vamos a hablar de los 6 ganglios del plejo solar. Entonces, primero, esto. 6 ganglios del plejo solar. Tenemos 2 ganglios semilunares o celíacos. Es mi forma de acordarme que son semilunares, es pues, el plejo solar y la luna, sol y luna, no sé, me da una forma de acordarme. Son 2 ganglios semilunares o celíacos. La altura de estos 2 ganglios va a estar en T12 o L1. Pues tal vez por eso se llaman celíacos, porque es la misma altura de el tronco celíaco, que también hablé de eso en otro video. Las aferencias, o sea, lo que va a llegar a este ganglio, son el nervio esplácnico mayor, que es de T7 a T9, y el nervio esplácnico menor, que es de T10 a T11. Estos dos van a hacer sinapsis en el ganglio. Van a hacer, voy a ponerlo con otro, sinapsis en este ganglio. Porque son el componente simpático de este ganglio. Y ahora vamos a hablar del componente parasimpático. El vago derecho, que ya dije que era posterior, va a llegar al ganglio derecho, porque pues son 2 ganglios semilunares, uno derecho y uno izquierdo. El vago derecho va a llegar al ganglio derecho. Y a veces el nervio frénico derecho también va a llegar a ese ganglio, pero es inconstante, no todo el mundo lo tiene. O sea, no todo el mundo hace esto. Y este componente parasimpático no va a hacer sinapsis en este ganglio, sino que va a seguir derecho para hacer sinapsis en la pared del órgano. Aquí tenemos escrito eso. El componente simpático hace sinapsis en el plejo, mientras que el parasimpático no hace sinapsis en el plejo, sino en el órgano, en la pared del órgano. Listo. ¿Qué más? Tenemos de esos 6 ganglios también tenemos 2 mesentéricos superiores. ¿Qué significa esto? Se llaman mesentéricos porque rodean la arteria mesentérica superior, de la cual vamos a hablar ahorita. Listo. Esos están más abajo de los celíacos o semilunares de los que acabamos de hablar. Y finalmente tenemos los 2 ganglios aórtico-renales. Y estos ganglios son muy pequeños, no se ven. Y a ellos va a llegar el tercer nervio esplácnico, que es el esplácnico inferior,
o IMO, que es también inconstante. No todo el mundo lo tiene. Listo. Ya teniendo eso en mente, sabemos qué es, cuáles son los 6 ganglios del plejo solar. Y de ahí va a salir la información simpática y parasimpática a las vísceras. Después vamos a ver específicamente a qué vísceras llega qué nervios llegan, pero por ejemplo va a salir inervación para el vaso, para el hígado, para los riñones, eh, específico para muchas vísceras, ¿vale? También para el intestino delgado y el intestino grueso. Ahora vamos a ver precisamente la irrigación de la primera porción del intestino delgado, que se llama el duodeno, aquí está, y el páncreas. ¿Por qué hablo de estas dos irrigaciones como un conjunto? Porque el duodeno y el páncreas están, como se puede ver en la imagen de acá y en la imagen de acá, íntimamente relacionados, están agarrados, casi que pegados. Por eso voy a hablar de la irrigación de los dos de una vez. Listo. Entonces, primero, la arteria pancreático-duodenal superior. Es un nombre muy largo, pero ya la vamos a ver. La arteria pancreático-duodenal, aquí como dice, rama de la gastroduodenal, que ya vimos en el video del estómago. La arteria gastroduodenal, recordemos, es esta que viene y se mete por detrás del duodeno y emite la arteria pancreático-duodenal superior. Esta que estoy señalando en la imagen de abajo. Y también le va a ser irrigado por la arteria, aquí dice arteria, perdón, pancreático duodenal inferior, rama de la arteria mesentérica superior, de la cual vamos a hablar ahorita, que es esta, que es la arteria pancreático duodenal inferior, la voy a señalar con en este momento, así en la imagen inferior. Vale. Listo. Y por el lado venoso, todo va a terminar en la vena mesentérica superior y va finalmente a la porta, a la vena porta. Entonces, en resumen, voy a ir a esta imagen para mostrarles en este diagrama un poquito de lo que acabo de decir. Entonces, primero habíamos hablado en el anterior video de la arteria gastroduodenal que pasa por detrás de la primera porción del duodeno y después emite esta rama que se llama arteria pancreático-duodenal superior, que va a ir al páncreas y al duodeno, como dice su nombre. Y después también les hablé de la arteria pancreático-duodenal inferior, rama de la mesentérica superior, que es esta que está saliendo por debajo del tronco celíaco. Listo, importante. Vale, y ahora voy a hablarles un poco más de la irrigación de el páncreas, porque el páncreas tiene un poco una irrigación más compleja, ya que lo que les acabo de decir solo aplica para la cabeza del páncreas, que es la que está agarrada al duodeno. Ahora les voy a hablar del resto. Primero, de la arteria esplénica, perdón, se corrió esto ya, de la arteria esplénica, que es la que va al vaso, la que les expliqué también del tronco celíaco, salen unas ramas para el páncreas. Una de ellas es la arteria pancreática dorsal o magna de Haller, que se las voy a señalar en este momento en la imagen. Está señalada con el número 1, es esta que está bajando. Le dicen magna de Haller porque es muy grande. Esa arteria baja por detrás del cuello del páncreas y antes de llegar al borde inferior emite dos ramas, como se puede ver que las estoy señalando, una a la derecha y una a la izquierda. Las voy a volver a señalar con otro color. Una a la izquierda y otra a la derecha. Vale, entonces voy a hablar un poco de esas ramas. La rama que va a la derecha, que está señalada con el número 2, se llama la arteria prepancreática, que va a ir con las venas de la cabeza del páncreas que acabo de decirles, junto con el duodeno, que son estas. La pancreático duodenal inferior y la superior, y se va a anastomosar con esas arterias. ¿Qué significa eso? Que se va a juntar con esas arterias. Y la rama izquierda, que está denominada con el número 3, se llama arteria pancreática inferior. ¿Por qué? Porque va por toda la parte inferior del páncreas. Aquí está. Por toda la parte inferior del páncreas.
Listo. Y ahora les voy a mostrar otras. Listo. De la arteria pancreática, de la arteria esplénica, también que estaba mencionando, sale la arteria pancreática mayor, que está denominada con la letra A en esta imagen, que es esta. Se las voy a poner con otro color. Esta. Listo. De la arteria pancreática inferior también está denominada con la letra B, que ya se las voy a poner con otro color, que es la misma pancreática inferior de la que hablamos la vez pasada, solo que va a recorrer todo el cuerpo del páncreas hasta la cola. Es la misma que está denominada en esta imagen con el número 3, perdón, con el número 3. Listo. Esa que recorre todo esto. Listo. Y finalmente el drenaje venoso del páncreas. Eso. Va a drenar a la vena esplénica o directamente a la mesentérica superior si estamos hablando de la cabeza, pero finalmente todo termina llegando a la vena, perdón, a la vena porta. A la vena porta. Listo. Y finalmente nos queda hablar de la irrigación del intestino delgado. Creo que es lo único que nos falta. Sí. Listo. Entonces, el intestino delgado no es complejo. Está irrigado por la arteria mesentérica superior, de la que llevo hablando casi todo el video, pero no se las he mostrado. Se las voy a mostrar en esta imagen. La arteria mesentérica superior es esta que voy a señalar, saliendo abajo del tronco celíaco. Aquí está. Vale. Está saliendo a la altura de L1, la vértebra lumbar 1, y pasa por delante de la cuarta porción del duodeno. También es importante decir otra vez lo que ya les había dicho, que de esta va a salir la arteria pancreático duodenal inferior, de la que ya les hablé en la irrigación del páncreas y del duodeno. También de esta mesentérica superior van a salir las arterias yeyunales e ileales, que son estas. Básicamente son las arterias que van a el intestino delgado. Intestino delgado. Delgado. Listo. Esas arterias yeyunales e ileales, o sea, van al yeyuno y al ilion, que son las dos partes del intestino delgado. Y finalmente queda hablar del área avascular de Treves, que es este pequeño triángulo que voy a poner con rojito acá, que es un área, como dice el nombre, avascular, pero no es que no tenga vascularización, sino que está pobremente irrigada por la mesentérica inferior y es un triangulito. Digamos, esta es toda la arteria mesentérica inferior. Aquí están las ramas izquierdas yeyunales e ileales, que se anastomosan mucho entre sí, me faltó decir eso, forman muchas uniones entre ellas por si se tapan, hay otro sector que las puede cubrir. También tienen unas ramas hacia el colon, a la parte derecha del colon, de las que vamos a hablar en el video de irrigación del colon. Vale, que son la cólica derecha, la cólica media, y en el video pues se va a hablar de esas arterias. Pero el área avascular en este sector, perdón, es un triángulo que toca tener en cuenta, área avascular de Treves. Listo. Y con eso finalizamos el video de el plejo solar y la irrigación del intestino delgado y el páncreas. Muchas gracias.